¿Sabías que las historias de amor de Penélope y Colin, de Eloise y de Francesca sucedieron al mismo tiempo? Así como lo oyes. Y aquí te voy a explicar la línea de tiempo en que se desarrollan las historias de los 8 hermanos Bridgerton. Hola a todos, yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Cabe resaltar que no voy a hablar mucho de las historias, pero sí sobre quién se casa con quién, así que tengan cuidado con los spoilers. Y también que voy a contar el orden según los libros. Es más interesante porque aquí hay más saltos de tiempo e historias que se desarrollan al mismo tiempo. Y ahora sí, empecemos. Como no podía ser de otra forma, esta historia empieza con los nacimientos de los padres de los Bridgerton. Y tenemos que Edmund nació en 1764 y Violet en 1766. Como dato curioso tenemos que se conocieron cuando eran unos niños. Ella tenía 8 años y él tenía 10 y en ese momento no se soportaban e incluso se hacían bromas. Y luego se volvieron a encontrar varios años después en un baile e inmediatamente se enamoraron y se casaron en 1783, cuando ambos eran bastante jóvenes. Y a partir de ese momento es que empiezan a nacer los bebés que luego se convertirían en los protagonistas de nuestras historias. Anthony nació solo un año después de la boda, Benedict nació 2 años después que Anthony y después de 5 años vendrían Colin y Daphne. Estos últimos apenas se llevaban un año de diferencia y por eso se menciona en repetidas ocasiones que eran bastante cercanos y llegaron a convertirse en confidentes. Unos cuantos años después, en 1796, nacen tanto Eloise Bridgerton como Penélope Featherington, con menos de un mes de diferencia. Y al año siguiente nace Francesca, y lo más curioso de la situación es que ella comparte cumpleaños con Eloise. Y por esta razón es que todo el mundo las consideraba como las falsas mellizas, además de que eran muy cercanas una de la otra. Gregory nace 4 años después de Francesca y en 1803 llegaría el trágico fallecimiento de Edmund Bridgerton, dejando a Violet viuda bastante joven y embarazada ya de Hyacinth, quien nace unas pocas semanas luego de la muerte de su padre. Y ahora sí, una vez que ya tenemos a todos nuestros célebres personajes, empieza lo más interesante 10 años después del nacimiento de Hyacinth. Así que saltamos hasta 1813, año en el que Lady Whistledown empieza a publicar su infame revista de chismes. Y por las mismas fechas es que Penélope Featherington hace su debut en sociedad. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Pero en este momento todavía no empieza su historia de amor como sí la de Daphne. Y contrario a lo que vemos en la serie, ella ya había sido presentada en sociedad. Y además no llamaba especialmente la atención de los pretendientes, aunque sí había recibido algún par de propuestas anteriormente. Pero el caso es que a partir de este momento es que empieza la historia de amor de Daphne y Simon, en la que vimos que inicialmente fingieron estar enamorados para que él pudiera ahuyentar a las jóvenes necesitadas y ella en cambio pudiera traer más pretendientes. Y el caso es que terminan enamorados, pero Simon no quería casarse. Luego Anthony los encuentra en una posición comprometedora y los obliga a casarse. Y finalmente, después de muchas triquiñuelas y manipulaciones por parte de Daphne, también lo convence de tener hijos porque no querían. Y como curiosidad tenemos que al final tienen 5 hijos y que además siguieron la tradición de nombrarlos por orden alfabético. Ahora pasamos al siguiente año. En 1814 se lleva a cabo la historia de amor de Anthony y Kate. Y aquí tenemos que Anthony prácticamente había decidido casarse para cumplir con sus obligaciones y poco más. Y es por esto por lo que había elegido a Edwina, y a su vez Kate, la hermana de la chica, no aprobaba este posible matrimonio por la reputación que él tenía. Y esta desaprobación es la que da lugar a la grandiosa trama de enemigos amantes que tenemos entre ellos. Aunque en el libro su historia no fue tan dramática y de hecho su compromiso fue acelerado porque los encontraron en una bizarra situación comprometedora y fueron obligados a casarse poco tiempo después, aunque eso era lo que ellos realmente querían. Ese año también nace la primera hija de Daphne y Simon, así que empecemos a contar bebés también. Al año siguiente, en 1815, tiene lugar el baile de máscaras en el cual Benedict conoce a su alma gemela Sophie Beckett. Claro que él no conoce nada sobre su identidad y la empieza a buscar en vano. Y simultáneamente, la malvada madrastra de Sophie descubre que ella fue al baile sin su autorización y utilizando sus cosas. Así que la echa de casa y Sophie empieza a trabajar como criada lejos de allí. Ese año también nace el primer hijo de Anthony y Kate y la segunda de Daphne y Simon. Y ese año también tiene lugar la boda entre Philip Crane y Marina Thompson,
personajes que tendrán mucha relevancia para la historia de Eloise varios años más tarde. El año siguiente no sucede nada demasiado relevante aparte del nacimiento de la tercera hija de Daphne y Simon, y de los hijos de Philip Crane y Marina, llamados Oliver y Amanda, y de los que posteriormente Eloise sería la madrastra. En 1817 es cuando tiene lugar la historia de amor de Benedict y Sophie, 2 años después del baile de máscaras, y en resumen se vuelven a encontrar. Benedict luego le ayuda a conseguir empleo en la casa de su madre y se van enamorando poco a poco, pero él sigue buscando a su dama misteriosa. Es por esta razón que inicialmente él le propone ser su amante, y después de muchos intentos fallidos al final logra seducirla y hasta se convence a sí mismo de casarse con ella, aunque esto no sucedería sin una buena dosis de drama. Y obviamente sí lograron casarse y ser felices por siempre, aunque sí les tocó irse a vivir al campo por el escándalo que suponía la posición social de Sophie al ser una hija ilegítima. Y ese año también nace el segundo hijo de Kate y Anthony y el cuarto de Daphne y Simon. El año siguiente, en 1818, tiene lugar la boda entre Francesca y John Stirling, algo bastante similar a lo que vimos en la serie, pues se casaron cuando ella apenas llevaba 2 semanas en sociedad. Y también fue por esas fechas que Francesca y Michael, no Michaela, quien varios años después sería su segundo esposo, se conocen y forman su amistad, aunque él siempre estuvo enamorado de ella. Este año también nace el primer hijo de Benedict y Sophie. Y en 1820 tenemos el trágico fallecimiento de John Stirling, el esposo de Francesca. Murió supuestamente debido a un fuerte dolor de cabeza que en realidad era un aneurisma. Y resulta que Francesca había quedado embarazada de él, pero pierde el bebé pocos días después. Al mismo tiempo, Michael Stirling se siente bastante culpable por haber heredado todas las propiedades y títulos de John, además de estar enamorado de Francesca. Y es por esto que decide irse a la India y desaparece, se borra del mapa por 4 años. En 1822 tenemos el nacimiento de la tercera hija de Anthony y Kate y del tercer hijo de Benedict y Sophie. Y al año siguiente sucede la muerte de Marina Thompson, quien padecía depresión y muere por una neumonía que obtuvo luego de lanzarse a un lago en invierno. Y este hecho es muy importante para la historia porque Eloise le envía a Sir Philip una carta expresando sus condolencias, y esto da origen a una amistad por correspondencia que se prolongaría por 1 año aproximadamente. Y ahora sí, prepárense porque el año de 1824 fue el más movido de todos para la familia Bridgerton. Solo escuchen. Todo empieza cuando Lady Danbury en los libros ofrece 1000 libras a quien descubra la identidad de Lady Whistledown. Y aquí es cuando empieza la historia de amor entre Colin y Penélope, después de 11 años de amistad y del debut de ella en sociedad. Pero por esas mismas fechas, al inicio de esa temporada, es cuando Francesca termina su luto y decide volverse a casar. Y al mismo tiempo Michael regresa a Londres y empiezan a vivir su caótica historia de amor. Pero volviendo al tema de Penélope, tenemos que ella ya estaba resignada a ser una solterona porque ya llevaba 11 años sin recibir ninguna propuesta. Pero al menos sería una solterona junto con su mejor amiga Eloise. El caso es que hay mucho drama con Colin por todo el asunto de Lady Whistledown y muchas tensiones entre ellos durante el compromiso. Algo así como lo que vimos en la tercera temporada, pero con unos pocos cambios. También hay un curioso momento en que esta historia se cruza con la de Francesca, cuando Colin, ya estando comprometido con Penélope, le sugiere a Michael que le proponga matrimonio a Francesca. Pues al fin y al cabo es lo que ambos quieren, y él le hace caso, pero Francesca no acepta inmediatamente. En medio de todo el drama, por fin se casan Colin y Penélope. Y en este punto es que Eloise comienza a sentir que Penélope la dejó atrás, pues ella había asumido que iban a ser 2 solteronas juntas. Y es por esto que toma una decisión bastante impulsiva de ir a visitar a Philip, con quien se había estado intercambiando cartas desde 1 año atrás, y va completamente a escondidas y sola. Y es por esto que cuando sus hermanos la encuentran, inmediatamente la obligan a casarse. Boda que sucede según lo planeado y sin grandes contratiempos. Y se van adaptando a su vida juntos con los hijos que Philip ya tenía y sorteando algunas dificultades, pero nada del otro mundo. Y aquí viene lo más curioso del asunto, y es que estas 2 bodas fueron bastante precipitadas y Francesca no tuvo tiempo de asistir porque ella vivía en Escocia. Por esto se siente excluida de la familia y decide casarse impulsivamente con Michael a escondidas de ellos. Y en este año tan movido también nace la 4ª hija de Benedict y Sophie.
Ahora, un año después, en 1825, sucede la historia de amor de Hyacinth, la más pequeña de las Bridgerton. Tenemos que conoce a Gareth, el que será su esposo, después de 3 años en sociedad. Esta es una historia muy larga, pero en resumidas cuentas se fueron acercando con varios pretextos como la traducción de un antiguo diario y la búsqueda de unos diamantes escondidos. Además tenemos que Gareth tenía tremendo drama familiar, pues era un hijo ilegítimo y tenía una problemática relación con su supuesto padre, y además tenía un matrimonio arreglado con otra chica, pero claro, nada que el amor no pudiera superar. Y finalmente logran casarse después de sortear varias dificultades. Este año también nace la primera hija de Colin y Penélope, y también la primera de Eloise y Philip. Están bien sincronizadas estas dos. Al siguiente año no hay nada relevante salvo el nacimiento de varios bebés, y es en 1827 cuando tiene lugar la historia de amor de Gregory, la más dramática de todas, créanme. En resumen, pero muy en resumen, tenemos que estaba enamorado de una chica que no le correspondía, y poco a poco se fue dando cuenta que su alma gemela en realidad era la mejor amiga de esa chica. La chica se llama Lucy. Y la cosa se pone bastante complicada porque Lucy ya tenía un matrimonio arreglado previamente. Claro que en contra de su voluntad, pero la historia se pone tan dramática que Gregory llega al punto de interrumpir la boda, aunque esta de todas formas se lleva a cabo debido a un chantaje. Y después de mucho drama, todo se arregla, anulan el matrimonio y por fin logran casarse y ser felices por siempre. Y tener un montón de bebés, 9 tuvieron. Al año siguiente, en 1828, nacen varios bebés como siempre, y además es cuando Francesca le confiesa a su madre la frustración que siente por no haber quedado embarazada después de varios años, y que obviamente esa frustración se acentúa al ver que cada año sus hermanos tenían nuevos bebés. Pero sus plegarias son escuchadas porque al año siguiente tiene su primer bebé con Michael. Y a partir de este momento no hay mucho más que mencionar, aparte de los nacimientos descontrolados de muchos bebés. Bebés por todos lados, así que los estaré poniendo en pantalla. Y como dato curioso tenemos que en 1834 nace el quinto hijo de Daphne y Simon. Y es curioso porque habían pasado 17 años después del nacimiento del cuarto. Y de hecho en el 9º libro, más específicamente en el epílogo sobre Violet, cuenta que no estaba planeado para nada y que fue un accidente. Después de este momento, Gregory y Lucy continúan teniendo hijos de forma descontrolada y poniéndoles nombres bastante poco originales, hasta 1840, cuando tienen un par de mellizas bastante inesperadas. Y además Lucy casi pierde la vida en el parto, aunque de todas formas ya habían decidido que ese sería el último embarazo y los médicos obviamente les aconsejaron lo mismo. Si eres fan de Bridgerton, seguramente te interesará conocer todo sobre la temporada 4 que ya está en desarrollo, video que está en pantalla. No olvides suscribirte para más contenido sobre tus series y películas favoritas, darle like si te gustó y compartirlo con tus amigos.